el lanzamiento de la consulta pública para la Estrategia Nacional de Huella de Carbono en el sector construcción, que es un hito importante para nosotros como ministerio, dado que, como muchos saben, no contamos con la información de la gestión de huella de carbono para gestionar la huella de carbono del sector. Por lo tanto, al no contar con información no tenemos líneas bases y tampoco podemos definir metas, siendo que somos un sector de alto impacto. Sabemos que las ciudades impactan del orden del 75% de las emisiones a nivel global y cerca del 40% en la construcción en su ciclo completo. Entonces, antes de partir, le voy a dar la palabra a Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda, y el moderador del día de hoy va a ser Rodrigo Narváez, profesional del Instituto de la Construcción, que es a su vez el secretario del Comité de Huella de Carbono que llevamos en conjunto ya hace del orden de 2 años. Así que, Erwin, muchas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias, Paola. Buen día a todos. Digamos que Rodrigo también es ex-DITEC, así que fue una exportación no tradicional del ministerio al instituto, eso es muy bueno, así que y estamos muy contentos del trabajo que estamos realizando con el instituto y especialmente con Rodrigo como contraparte. Cuando llegamos al ministerio, me acuerdo que estábamos con Paola y comentar un poco de dónde nace el tema de la huella de carbono y de por qué hacerlo, ¿ya? Empezamos a conversar con el micrófono ahí dando vuelta. Eso. Empezamos a conversar con Paola y empezamos a ver qué es lo que nos faltaba para seguir avanzando, ¿ya? Si bien había un trabajo muy bueno, y de verdad que sí, muy bueno, realizado por mucho tiempo por el equipo de sustentabilidad y con distintos actores, ICE, Construye, universidades, centros tecnológicos, pero queremos ir con un paso más allá. Y hablamos sobre la trazabilidad que existe en los materiales de construcción, específicamente en la construcción, y la verdad que no existía. Aparte de un informe que se hacen, o declaratorias que se hacen por parte de las empresas o proveedores a nivel nacional, los cuales se reportan a nivel internacional, la trazabilidad de la huella de carbono de los materiales de la construcción no existe. No existe probablemente tal dentro en Chile. Y comenzamos a trabajar con distintas instituciones hasta que esto fue creciendo y viendo lo que está pasando hoy en día, que se lanza la consulta pública para generar la estrategia. Si bien en su momento nos juntamos con el acero, nos juntamos con el gremio del hormigón, luego también se incluyó el gremio de la madera, y cada uno tiene sus ventajas cualitativas y hay otros que van a ser bien castigados por esto, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí lo que necesitamos es sincerar las emisiones que están haciendo cada uno, sincerar la forma de trabajo que está haciendo cada uno de los gremios con los distintos materiales de construcción, para también poder hacer mejoras y mejoras continuas con respecto a los materiales de la construcción. Lo decía la Paola, la construcción, las ciudades a nivel mundial aportan malamente el 70% de las emisiones y la construcción el 40%. Por ende, hay una responsabilidad importante por parte del rubro de la construcción en no seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, la verdad que esto no tiene un buen fin. Y esto se conlleva un montón de temas, no solamente el tema de la huella de carbono o determinar la huella de carbono que va dejando la construcción a nivel nacional, sino que también se encadena con temas de industrialización, temas de sustentabilidad, temas de residuos, que es brutal, y que nos tenemos que hacer cargo de eso, y ver cómo mejoramos nuestros procesos a nivel nacional. Y cómo ser mucho mejor productivo en lo sustentable, mejorar la productividad en lo sustentable, generando economías circulares, generando materiales también que sean sustentables y certificados. Hay hartas leyes, digo, varias leyes y reglamentos que están saliendo últimamente, por ejemplo, la ley de eficiencia energética, reglamentos de la misma ley de eficiencia energética para ver temas de proveedores, temas de materiales, temas de insumos, que nos van a ayudar a ir encadenando todo este trabajo que queremos seguir haciendo. Se ha presentado la estrategia ministerial de construcción sustentable para el año 2020, 2030, 2050 ante el ministro, donde está obviamente la huella de carbono de los materiales de la construcción. Ha tenido muy buen
muy buena aceptación por parte del ministro y subsecretario, tanto así que está presentado también y nombrado dentro del presupuesto del próximo año, donde nuestros proyectos ya van a tener indicadores de sustentabilidad y necesitamos como empezar a sincerar esto. Pero sobre todo quiero comentarle un tema que nos salió en la reunión, que lo encuentro mucho más valorable, aparte de todo el trabajo que estamos haciendo, y que fue que la sustentabilidad y la forma distinta de hacer las cosas, sustentablemente hablando, tiene que ser parte de la cultura organizacional. Y eso lo dijo el ministro y el subsecretario. No sacamos nada de hacer programas, proyectos, hacer pilotos y un montón de cosas que muy bien se nos están ocurriendo y avanzando, si es que esto no está dentro de la cultura organizacional del ministerio. ¿Ya? Y es lo que tenemos que es lo que tenemos que trabajar para poder llevar adelante en cada funcionario, para que cada proyecto o cada revisión que se haga o cada promulgación de decretos o modificación a la reglamentación sea con una visión sustentable. No es fácil. Son un ministerio de 6.000 funcionarios. Hay una corriente importante en cuanto a sustentabilidad, siempre lo he dicho también, que si esto lo hubiésemos conversado hace 10 o 15 años atrás, no sé si tendría la fuerza que tiene hoy en día, pero hoy en día sí estamos conscientes de que esto aporta, esto sirve y hay que hacer algo en las cosas, en la forma en que estamos trabajando. Nada, solo súper contento de que esto haya avanzado en estos 4 años en cuanto a la huella de carbono de los materiales de la construcción y sobre todo hoy en día que va a ser muy importante este insumo de la participación y de la opinión de todos y cada uno de ustedes para generar una estrategia nacional de huella de carbono en el sector de la construcción que básicamente nos va a dar una línea base para ir mejorando nuestros procesos constructivos a nivel nacional. Muchas gracias, Paola, y a todos los que están acá. Muchas gracias, Erwin. Rodrigo, ahora te paso la pelota. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ya vamos a comenzar entonces con la reunión. Agradezco mucho las palabras del jefe de la división, Erwin Navarrete. Le mando un tremendo saludo afectuoso también por todo el apoyo y también dar fe de todo el trabajo que se hace desde la ITEC para sacar adelante estos temas que son súper importantes para el país. A todos nos tocan, todos los que trabajamos en el sector de construcción, sabemos la importancia de poder comenzar a poder medir, a poder hacer trazabilidad del carbono en nuestro sector, que es un tema que a todos nos convoca y estamos todos con el compromiso de la sustentabilidad y el cambio climático. Así que les doy la bienvenida, muchas gracias por participar. Mi nombre es Rodrigo Narváez, soy secretario ejecutivo del Instituto de la Construcción y al mismo tiempo secretario técnico de este comité. Tengo la suerte de participar desde el año pasado, así que he sido testigo entonces de este trabajo que se ha hecho a pulso y con la colaboración de muchas instituciones. Entonces, les quiero comentar que para la reunión de hoy día, que corresponde al lanzamiento de la consulta pública a la estrategia de huella de carbono, partimos entonces con la bienvenida del señor Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda. A continuación, vamos a tener una presentación que nos va a servir como a modo de nivelación para tener los conceptos claros de cuál es el estado del arte nacional e internacional de huella de carbono en el sector construcción. Esta presentación va a estar a cargo de la señora Pía Vige, que es consultora, ella es la directora de la consultora EcoEd. Así que vamos a tener eso primero. Posteriormente vamos a pasar a una presentación a cargo del señor Mauricio Villaseñor, que trabaja en la consultora EBP Chile, que es la que desarrolló la Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el sector construcción en su fase inicial, es decir, la que se va a poner a consulta pública para que ustedes puedan evaluarla y nos puedan entonces también colaborar con este desarrollo que esperamos que sea lo más colaborativo posible. Y finalmente, al final de la reunión, después de las presentaciones, vamos a tener un espacio para consultas de los participantes. En este sentido, es súper importante y para nosotros mantener registro de todas sus inquietudes, poder contestarlas de la mejor manera posible y el resto, por favor, que puedan canalizarlas a través de la consulta pública. Súper breve, les voy a dar un pequeño contexto de lo que este comité se desarrolla en el instituto gracias al convenio que tiene el Instituto de la Construcción con el MIMBU en la versión 2021. Este convenio se viene extendiendo desde hace varios años. Particularmente en el instituto, este comité sesiona quincenalmente desde septiembre del 2019, pero como dijo Erwin, este trabajo viene de mucho antes,
con el empuje de la Secretaría de Construcción Sustentable, el MIMBU, y a la fecha cuenta con 38 integrantes de 20 sectores del sector público, privado, de academia, que es algo que nos enorgullece mucho el tener tanta transversalidad. Su objetivo es fomentar la gestión del carbono en el sector construcción para que tienda a la carbono neutralidad del 2050. Su presidenta es la señora Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del MIMBU, y su vicepresidenta es la señora María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Más abajo están todos los logotipos de las instituciones que nos están colaborando y esperamos que también estas instituciones crezcan en el futuro, tanto aquellas que nosotros les consultamos, como también los que colaboran quincenalmente en este comité. Súper importante es que les solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante la reunión. Todas las preguntas que ustedes tengan, espero que las puedan canalizar a través del chat. Yo me voy a ir encargando de ir anotándolas y al final las voy a entregar a los expositores para que puedan ser contestadas al final de la reunión. Los expositores entonces y quienes van a responder estas preguntas van a ser Pía, Mauricio y Paola Valencia, que es la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y presidenta de este comité. Para participar en la consulta pública, una vez que termine esta reunión, les pedimos por favor consultar la página Participación Ciudadana MIMBU. Si ustedes googlean o ingresan a esta dirección, Participación Ciudadana MIMBU, van a encontrar un portal donde aparecen 3 tipos de consultas. Lo importante es que entren a la verde, que son las consultas ciudadanas, y después en primer lugar, arriba, les va a aparecer la consulta pública de la Estrategia Nacional de Huella de Carbono de la Construcción. Así que eso les quería contar. Sin más preámbulo entonces, les voy a dar la bienvenida a la señora Pía Vige, que nos va entonces a entregar una introducción de estado del arte nacional e internacional de huella de carbono en nuestro sector construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Quisiera confirmar que están viendo mi pantalla y me escuchan bien. Te escuchamos y vemos tu pantalla perfecta. Perfecto. Fabuloso. Es para mí un placer y verdaderamente un honor estar abriendo con esta presentación este esfuerzo que hemos hecho como comité del desarrollo de este borrador de estrategia nacional, que se basa en varias cosas que están pasando en el mundo y en nuestro país. Me tocó la fortuna de liderar el equipo que realizó el estado del arte nacional e internacional en huella de carbono en el sector construcción, una serie de documentos, son 4, que están disponibles en la página, deberían estar ya disponibles en la página web del instituto, y si no pueden encontrar en la página web de ECOED, de los cuales les recomiendo el resumen para tomadores de decisiones, un documento cortito y que tiene el destilado, le decimos nosotros, lo que sacamos de este estudio. Junto con, dentro del equipo estaba Bárbara Rodríguez, por supuesto, que ahora está en el Ministerio de Energía, y mi colega Danilo Granato por el lado del análisis de datos. Partamos por una cifra que ya decía Edwin, de cuánto aporta el sector construcción a la huella de carbono. Aquí hay un desglosado de los distintos contribuyentes a la huella de carbono global, eso sí, esto no es de Chile. Y quisiera que se fijaran en lo rojo. Tenemos el sector de acero y hierro, que tiene el 7.2% de la contribución global de los gases de efecto invernadero en el planeta. Tenemos el uso de energía en edificios, que es el 17.5%, y tenemos la producción de cemento, que es el 3%. Esto suma aproximadamente un 28%. Solo estas cosas suman un 28% de los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente en el mundo. Ahí no estamos considerando los materiales aislantes y tantas otras cosas que van dentro de una edificación, pero es para que ustedes se hagan una idea del peso que tiene esta industria para lograr el sueño de la carbono neutralidad. El sueño, más que sueño, una obligación. Si queremos tener un clima estable, si queremos evitar el desastre ambiental que el cambio climático podría causar. La huella de carbono es la cuantificación del impacto al cambio climático. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos gases que se emiten en la atmósfera. Cada uno de estos gases de efecto invernadero tiene una contribución distinta al cambio climático. Hay algunos que calientan más la atmósfera y hay otros que la calientan menos, para decirlo de una forma sencilla. Y la huella de carbono es como una suma global de cuánto estos gases están calentando el planeta.
un pequeño resumen para que todos los que estamos en esta reunión conozcamos mejor el concepto de huella de carbono, que es central para esta discusión y va a ser central para que ustedes participen en la consulta pública y dejen sus comentarios, los mejores comentarios posibles. La huella, ¿qué es esto del cambio climático? Todas nuestras actividades emiten unos gases que se llaman gases de efecto invernadero. Seguramente en el colegio nos contaron gases de efecto invernadero, ahora los niños lo conocen como cambio climático. Ha tenido varios nombres, pero todos significan lo mismo. Este efecto de calentamiento del planeta. Entonces, todas nuestras actividades liberan estos gases que son gases, están en la atmósfera, ahí viven, y que acumulan calor, hacen que se acumule calor en el sistema planetario. En un clima estable, lo que pasa es que hay otros actores dentro de este planeta que sacan esos gases de la atmósfera. En este caso los bosques, el océano, en general las cosas verdes. Las cosas que crecen y que son verdes sacan estos gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y todo funcionaría bien si es que las emisiones que tenemos, estas rayas rojas, fueran más o menos parecidas a la línea punteada verde. O sea, si emitiéramos lo mismo que estamos fijando. Sin embargo, el problema que tenemos actualmente es que nuestras emisiones son mucho más que las fijaciones. O sea, nuestros aportes a la atmósfera en términos de gas de efecto invernadero son mucho mayores que nuestros retiros. Y este desbalance es lo que está causando el cambio climático. Lo que tenemos que lograr, y la carbono neutralidad, esta meta que tenemos como planeta y como país al 2050, es llegar a un balance. Eso es la carbono neutralidad. No se trata de no emitir, se trata de que lo que emitimos, el daño que estamos haciendo, sea igual a al beneficio que estamos consiguiendo. Y ese beneficio lo vamos a lograr de dos formas. Una es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos mandando a la atmósfera. Y por eso que el trabajo con la industria de la construcción es tan importante para hacer que esta industria se vuelva más eficiente desde el punto de vista de la energía, más eficiente desde el punto de vista de los materiales y de los procesos que tiene, de forma que no emita tantos gases. Pero por el otro lado tenemos que trabajar el tema de cómo sacamos más de estos gases de la atmósfera, y ahí viene todas las actividades de reforestación, recuperación de bosque nativo, etc. Sí, ese es el desafío que tenemos por delante, un desafío grande. Como decían en la apertura, tenemos que transparentar la huella de carbono completa de la construcción. En todo el ciclo de vida de las edificaciones. La edificación no comienza cuando se pone la primera piedra, ¿verdad? Cuando llega la maquinaria al sitio, sino que empieza mucho antes. Empieza en la extracción de áridos, empieza en la extracción de materias primas para producir los materiales que se usan luego en la construcción, en el transporte, para producir la maquinaria que se usa en la construcción. Y luego esta edificación se va a operar. Yo voy a necesitar energía, voy a necesitar también mantenciones, reparaciones, voy a tener remodelación de las edificaciones, que eso también aporta, porque también requiere materiales, también requiere energía. Y finalmente voy a tener el fin de vida de esta edificación, donde voy a tener una demolición, el transporte, tratamiento, disposición final, y ahí ya tenemos como país una fuerte movimiento para el tema de los residuos de la construcción. Pero esos residuos están aquí al final. Tenemos que ocuparnos de todo el ciclo de vida de la construcción si efectivamente queremos lograr la carbono neutralidad a nivel país. Todo lo que está en verde en esta diapositiva se llama carbono incorporado. Y este carbono incorporado es algo que de verdad no estamos midiendo en este minuto. Lo que sí estamos midiendo es el carbono operacional, es el uso de energía. Son las calificaciones energéticas de distintos tipos de edificios que tenemos en el país. Y ahí tenemos muy buen avance, y lo que nos falta es el carbono incorporado. ¿Por qué es importante medir el carbono incorporado? Porque dependiendo de las características de la edificación y de su tiempo de vida, va a ser entre el 40 y el 60% de la huella de carbono. Entonces ahí hay muchas oportunidades de evitar, de reducir la huella de carbono, de pensar las cosas distinto para que estas edificaciones tengan menor huella de carbono y ojalá sean carbono neutrales. Entonces, este es el ciclo de vida de la construcción, y esto es lo que esta estrategia nacional está apuntando a trabajar. ¿Cómo abarcamos ese desafío? Con tres grandes herramientas. La primera son calculadoras, porque, conseguir todos estos datos, ¿verdad?
calcular la huella de carbono de todo este ciclo de vida bastante complejo con muchos actores es difícil y necesitamos y deberíamos usar la tecnología a nuestro favor. Ahí es donde entran las calculadoras para ayudarnos con el cálculo. Tenemos el tema de recolección de datos. ¿Qué metodología? ¿Cómo vamos a recoger la información para que las huellas de carbono nos queden más o menos comparables? O sea, este edificio tiene más huella de carbono que este departamento tiene más huella de carbono que ¿cuál es la huella de carbono de las edificaciones de una misma empresa en el tiempo? Podemos hacer toda suerte de comparaciones siempre y cuando el cálculo sea comparable. Y finalmente necesitamos sistemas de medición, reporte y verificación porque la vida de un edificio es larguísima, es enorme y tiene muchos actores involucrados, no solamente los que directamente se relacionan con la edificación, sino que otros, como por ejemplo el gobierno, que necesita estos datos de huella de carbono para poder medir su progreso hacia el compromiso de carbono neutralidad que ha realizado a nivel internacional. Partamos primero entonces por las calculadoras. Encontramos dentro de la revisión de la literatura dos grandes tipos de calculadoras. Hay unas calculadoras que están más enfocadas en ayudar al diseño. O sea, cuando el arquitecto, ¿verdad?, está pensando la edificación, hay calculadoras que le ayudan a entender qué cosas hacen que esa edificación tenga más o menos huella de carbono. Hay otro tipo de calculadoras que ya se usan como para certificar el desempeño real de una edificación y esas se usan datos más bien de la instalación real. O sea, cuántos metros cúbicos de concreto usé de verdad. Entonces son de distinta naturaleza. Aquí en Chile estamos acostumbrados a estas precertificaciones y certificaciones que tienen justamente esta misma lógica. La precertificación está relacionada más bien al diseño y la certificación está relacionada a qué pasó en la obra. Así que esto no debería ser nuevo. En el tipo de resultados, las que tienen, para las que apoyan el diseño son más bien direccionales. Es como, mira, por aquí va la cosa. Pero la incertidumbre de esos resultados que entrega una calculadora que guía el diseño sostenible es bastante alta porque hay una brecha. Hay una brecha entre lo que yo diseño y lo que efectivamente pasa en obra. Por lo tanto, ese tipo de calculadoras me ayuda a diseñar, pero no me ayuda a certificar. En el caso de la de certificación, la incertidumbre por supuesto que es menor porque estoy usando los datos reales, lo que efectivamente pasaron, y ahí yo tengo una mejor idea de cuál fue la huella de carbono de esa edificación. Fuentes de datos para una calculadora que guía el diseño son modelos BIM, por ejemplo. Las estimaciones de materiales. Por el otro lado, para la certificación, yo tengo otro tipo de datos. Tengo los datos de consumo real en la construcción o del consumo en la operación. Y por supuesto tengo fuentes adicionales de datos, como en el caso de las que guían el diseño, tengo bases de datos genéricas de otros materiales de construcción, de otros lugares. Y en el caso de las que certifican el desempeño real, ya necesito datos que son más precisos, que tienen que ver con el país, con la región donde yo hice esta edificación y la tecnología que usé este tipo de máquinas, usé otro. Usé estos elementos constructivos. Y aquí tienen algunos ejemplos de estos dos tipos de calculadoras. ¿Cuál sería el desafío para Chile, para nosotros, de calcular la huella de carbono? Es ojalá que tengamos las dos, ¿verdad? Que integremos las dos calculadoras en una, de forma que tengamos la precertificación y la certificación, esta lógica integrada, y que no tengamos que aprender tantas herramientas nuevas. Para tener una calculadora necesitamos datos. Desafío número 1. Y estos datos tienen que estar en una base de datos que sea nacional, ojalá que todos tengamos acceso, y tenemos que recolectarlos y tenemos que curarlos. O sea, hay que hacer una mantención de esta base de datos de forma que sea usable. Necesitamos integrar más tecnología durante el diseño de la edificación. Hasta el momento la tecnología BIM viene entrando, pero en la industria las cosas ocurren, cada empresa tiene su propia forma de hacer las cosas. Necesitamos estandarizar la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que plasmamos las edificaciones en términos de datos, de forma que todos podamos conectarnos a la misma herramienta. Necesitamos generar capacidad también. Entrenar a los arquitectos, constructores, ingenieros civiles, todos los que están relacionados con la construcción, no solo en el uso de BIM, sino que también en conocimientos de huella de carbono, para que ellos puedan usar los resultados de una huella de carbono para rediseñar o diseñar mejor las edificaciones.
Entonces, el uso de estos resultados es una competencia que requiere entrenamiento y que ciertamente va a ser interesante. Ya vemos que en el mercado laboral las personas están buscando trabajos que le den sentido a su vida. Entonces, tener esta oportunidad de aprender estas cosas y aplicarlas dentro de una industria de la industria de la construcción puede que sea también una forma de retener valor. Y finalmente, mejorar la gobernanza, porque necesitamos darle sostenibilidad financiera e institucional a la calculadora nacional. O sea, esto no se puede quedar en un proyecto que después de 4 años deje de funcionar. Esto tiene que ser una calculadora que siga funcionando indefinidamente. En cuanto a los estándares de recolección de datos, que son las metodologías que tenemos que usar para que todos recojamos los datos de la misma forma, para productos de la construcción tenemos ISOs, la ISO 14067 y la 21930, que se refieren a productos o a materiales de construcción. Ambas están adoptadas en Chile y ahí la brecha que nos queda como país es adoptar la versión nueva de la 21930 y empezar a usarla. O sea, insertarla en el mercado y que todos usemos el mismo estándar. Para el cálculo de huella de carbono de edificios hay otras ISOs, la 21931 y la norma europea 15978, que es para análisis de desempeño de edificios. No están adoptadas en Chile todavía. Y sería, bueno, ya que Chile tiene tradición de adoptar normas ISO, podríamos adoptar la norma 21931, que de hecho tiene una nueva versión que está en desarrollo actualmente. Entonces, es una buena oportunidad de ya agarrar un estándar nuevo. Y para nivel de país, disculpen que se me quedó el country ahí pegado, para nivel de país, bueno, el país usa la metodología del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, eso está funcionando. Sin embargo, el sector de construcción queda adentro del sector de manufacturas, por lo tanto no tenemos cómo desagregar esos datos. Tenemos que usar metodologías que consideren todo el ciclo de vida de la construcción, como son estas que están en la tabla, y tener consistencia en la unidad de análisis, que todos estemos midiendo cosas iguales, que todos estemos usando el mismo enfoque. Y de esa forma los datos van a ser comparables y de esa forma también los vamos a poder sumar y sacar la huella de carbono del sector construcción completo. Necesitamos, por último, el tercer elemento son los sistemas de medición, reporte y verificación. Y para reportar la huella de carbono necesitamos un sistema de aseguramiento de la calidad. Partimos con la calculadora que mide la huella de carbono. Esta calculadora seguramente nos permitirá sacar un reporte automático de huella de carbono de una edificación que tendrá que pasar por un paso de verificación para asegurarnos de que esa huella de carbono está bien calculada y que los datos fueron todos los datos que eran necesarios para calcularla, como se hace actualmente en otros sistemas de huella de carbono que tenemos en el país. Las constructoras y los proveedores de materiales proveerán los datos para la calculadora. Los arquitectos podrán usar esta calculadora para mejorar el diseño de las obras, ¿verdad? Y luego de la verificación, el gobierno podría usar entonces los datos agregados, no por empresas, sino que agregados para reportar la huella de carbono nacional a organizaciones internacionales y mejorar el estándar de sus compromisos internacionales. Algunos desafíos para armar este sistema que existen en otros países, como esto no es nada de la NASA, esto ya funciona en otros países, y lo podrán ver en la serie de informes que les he recomendado al principio y que son la base de esta presentación. Algunos desafíos para poder instalarlo en Chile, primero es la tecnología. Necesitamos instrumentos para recolectar datos. O sea, ojalá automaticemos esto lo más posible de forma que se nos haga fácil. Y necesitamos también herramientas de verificación. Usemos la tecnología para facilitar la verificación de las huellas de carbono que estamos produciendo. En el caso del reporte necesitamos estandarizar y reportar en la misma unidad funcional. Y me encantaría explicarles hoy día lo que es la unidad funcional, pero no me alcanza el tiempo, así que yo creo que podemos dejarlo para otra oportunidad. Pero es tener este enfoque similar para poder comparar las distintas huellas de carbono. En el caso de las capacidades tenemos que generar capacidad en el país para verificar. No tenemos suficientes verificadores en el país para poder atender a toda la demanda que esta estrategia nacional va a causar. Por lo tanto, necesitamos más verificadores y necesitamos también más analistas de datos, gente que nos ayude a mantener la calidad de la información en todo este sistema de medición, reporte y verificación. Y finalmente, tenemos que entrar también con el tema de regulación, generando incentivos y o sanciones para la adopción de lo que se establezca en la estrategia y de todas estas medidas que van a surgir para lograr y para ayudar a que la industria de la construcción no sea más ya una manchita oscura dentro de nuestra huella de carbono, sino que sea un contribuyente,
que sea un contribuyente de buenas edificaciones, de buena calidad, que nos permita adaptarnos mejor al cambio climático como sociedad. Y de forma que podamos avanzar todos juntos. Sabemos que la regulación es una excelente herramienta para eso. En resumen, las calculadoras, no hay calculadoras universales, hay calculadoras como de estos dos grandes tipos, pero necesitamos generar al menos dos calculadoras, si no es una sola unificada, para nuestro país, que no tenemos actualmente, y necesitamos más datos nacionales. Tenemos poquita información a nivel nacional con respecto a la huella de carbono en nuestros materiales de construcción y edificaciones. Para recolectar los datos, adoptemos los estándares que ya existen, no necesitamos reinventar la rueda, esto ya se hizo, ya lo pensó mucha gente durante muchos años, aprovechemos lo que hay, miren que el tiempo es corto para enfrentar el cambio climático, tenemos que hacer los cambios y tenemos que hacerlos ya. Así que no nos demoremos en eso. Y finalmente, para los sistemas de medición, reporte y verificación, es el desarrollo de incentivos a la adopción y, por supuesto, cuidar de que este sistema de medición, reporte y verificación y cada una de sus partes esté protegido tanto de forma financiera como de gobernanza para lograr que su implementación sea continuada en el tiempo. Con eso, entonces, me gustaría devolverle la palabra a Rodrigo y continuar con el fuerte de este evento, que es el lanzamiento. Muchas gracias, Pía. Como siempre, súper clara tu presentación. Comentar solamente que, como dijo Pía al principio, este estudio fue uno de los primeros que desarrolló esta mesa, se encargó a ECOED, y bueno, nosotros tenemos actualmente los productos de este estudio disponibles para descarga, tanto en la página del Instituto de la Construcción. Si ustedes buscan arriba en los comités, van a encontrar un pequeño sitio dedicado a este comité de huella de carbono. Nosotros estamos en proceso de actualización de nuestra página, una página mucho más moderna, en la que esperamos tener un repositorio más extenso. Sin embargo, en la página, si ustedes googlean Construcción Sustentable MIMBU, ahí también van a encontrar mucha más información respecto a este tema. También están ahí los informes que realizó la consultora ECOED. Particularmente hay un producto que está dedicado a medición, otro a reporte, verificación y a calculadoras, y un resumen para tomadores de decisiones, que están tan geniales, así que también los invito a consultarlos. Muchas gracias, Pía, por tu introducción. Entonces ahora entramos de lleno a la presentación de Mauricio Villaseñor. ¿Sí? ¿Hola? Solo para complementar, que también en la página de Chile Green Building Council también está la información. Perfecto, se me estaba yendo también, muchas gracias, sí. El Chile Green Building Council participa y, como les había comentado también en el principio de la reunión, María Fernanda Aguirre, que es su directora ejecutiva, es la vicepresidenta de esta iniciativa, así que también en la página web del Chile GBC pueden encontrar este material y vamos a estar constantemente actualizándolo. Las empresas que participan de este comité, academia, privados, también dentro de sus páginas están constantemente colaborando y haciendo difusión. Así que me están escribiendo en el chat entonces que ponga las páginas en el chat. Así que más adelante, cuando Mauricio esté presentando entonces, ahí María Fernanda Aguirre nos está colaborando entonces con la página. Ya, Mauricio, ahora sí. Entonces, Mauricio Villaseñor de la consultora EBP Chile, que estuvo encargada del desarrollo de esta estrategia, la cual queremos compartir con todos ustedes. Entonces, esta estrategia fue desarrollada de manera colaborativa. Esperamos entonces que esta consulta pública sea un paso más para llegar a una estrategia que sea consensuada y que todos compartamos. Así que, Mauricio, muchas gracias y te dejo la presentación. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Hoy estaba viendo ahí más de 100 personas conectadas, así que muy buena asistencia. En este momento, como estoy compartiendo pantalla, yo no los veo y no veo manos levantadas ni nada, pero por favor me confirman que se escucha bien y que se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Y las consultas, por favor, en el chat, yo las voy registrando y al final entonces las voy a canalizar a ustedes. Perfecto, súper. Bueno, para que dejemos tiempo de consulta, voy a tratar de ser bien sintético con la presentación. Yo diría que el objetivo, más que presentar el detalle de la estrategia,
y la información va a ser presentar un poco la racionalidad atrás del desarrollo de esta, el proceso, algunos elementos relevantes para que cuando ustedes la revisen en la fase de consulta pública que se está habilitando en estos próximos días, ya puedan tener un poco más de claridad sobre cómo interpretar ciertos elementos de la estrategia para que sea mucho más fácil digerirla y luego comentarla y mejorarla, obviamente. Bueno, soy Mauricio Villaseñor, especialista en cambio climático de la consultora PeChile. Nos tocó liderar el proceso de desarrollo de la estrategia. Fue un proceso que partió, yo diría, como en enero de este año y finalizamos en abril, más o menos 4 meses. Por lo tanto, entiendan la lógica atrás de cuando hablamos de borrador de estrategias, justamente porque hubo un periodo de tiempo acotado y en el contexto de la pandemia el proceso participativo también fue limitado a trabajo principalmente de manera virtual. Me gustaría partir comentándoles sobre el proceso de la elaboración. El proceso partió, como pueden ver abajo, con toda una etapa de revisión bibliográfica sobre información relevante para la generación de la estrategia desde la perspectiva de documentos nacionales, tanto públicos como gremiales y del sector de productos, materiales, desarrolladores de proyectos, que nos permitieran comprender el estado del arte, eventualmente identificar líneas de acción complementarias, sinergias con otras estrategias y eventualmente, y principalmente diría yo, también identificar brechas. Con este trabajo de revisión bibliográfica de estado del arte e identificación de brechas, tuvimos varias sesiones de intercambio con el Comité de Huella de Carbono, presidido por MIMBU, ICEI y Chile GBC, como equipo core, y luego elaboramos un documento base. Y este documento base ya planteó algunos lineamientos iniciales sobre objetivo general de una estrategia, eventualmente una idea temprana de metas y una propuesta muy preliminar de ejes. Con este trabajo de documento base, que fue un documento simple, como de 5 páginas, iniciamos toda una etapa de talleres y trabajo participativo con actores relevantes del sector. Tuvimos en marzo varias entrevistas y también 2 talleres participativos para luego digerir todo este proceso de recolección de información y trabajo con actores relevantes, sistematizarlo en un documento final que es el borrador que hoy día se comparte y que ya pasa a proceso de consulta pública. Entonces, simplemente para que, yo sé que aquí van a encontrar muchas caras conocidas, pero simplemente tuvimos 5 entrevistas semiestructuradas con actores relevantes, representantes del sector inmobiliario, desarrolladores de proyectos, con gente a cargo de la institucionalidad nacional en materia de cambio climático. Obviamente a la gente de medio ambiente, de vivienda y energía los teníamos mucho más cerca porque eran contraparte directa a la consultoría. También estuvimos con gente vinculada al sector de productos de materiales de la construcción, muy relevante. Nos juntamos con Marco también de Construye 2025 para tener una mirada sobre los temas de innovación, circularidad, productividad en la construcción. Y también a nivel nacional nos juntamos con gente experta en gestión climática internacional y que han estado desarrollando desde World Green Building Council mucho de lo que existe hoy a nivel internacional y que en términos de hojas de ruta, alineamientos y acciones asociadas a la gestión del carbono en la edificación. En términos de los talleres, realizamos 2 talleres con muy buena convocatoria, cerca de 30 actores en cada uno, donde en el primero nos enfocamos en trabajar en visualizar cuáles son las acciones y los elementos principales para cómo visualizamos la carbono neutralidad al 2050 desde la perspectiva del sector construcción, dónde estarían las brechas y los desafíos, eventualmente validar estos objetivos y metas que propusimos en el documento base y comenzar a generar una retroalimentación sobre los ejes. Finalmente en el segundo taller el primer taller logramos avanzar bastante y en el segundo taller ya nos enfocamos mucho más en lo concreto sobre acciones para cada eje que nos permitieran alimentar y construir este plan de acción que termina siendo el resultado de la estrategia. Solo quiero destacar y saludar también a nuestros colegas de Global Minds con quienes trabajamos durante el desarrollo de estos talleres y nos apoyaron en la facilitación. Entonces, ¿cómo interpretamos ahora este borrador de estrategia? Pía lo mencionó muy bien y yo creo que no pudo haber sido una mejor introducción y puesta en contexto de lo que es el carbono en la construcción. Entonces, el alcance de partida de la estrategia no se enfoca solo en la huella operacional, que es la que arrastra un edificio cuando ya entra en operación, sino que parte mucho antes, como se mencionó, con el carbono incorporado.
El carbono incorporado se subdivide a lo largo del ciclo de vida de la construcción en etapas tempranas de construcción del edificio, desde los materiales que se extraen, se generan, forman parte del proyecto, todos los procesos de transformación de energía en obra, el transporte de los materiales desde los centros de distribución de los productores hasta el sitio de emplazamiento. Eventualmente hay carbono incorporado también durante las etapas de mantenimiento y operación de un proyecto de edificación. Uno podría pensar rápidamente que quizás en un departamento, por ejemplo, el tema de renovación y mantenimiento es menor que en una casa, por lo tanto, quizás ese carbono incorporado es más chico, pero si me comparo luego con por ejemplo, un hotel o un edificio oficina donde yo hago renovaciones mucho más frecuentemente, me doy cuenta que ese carbono incorporado pesa más y eventualmente a nivel de fin de vida, obviamente, todo el proceso de construcción, demolición, impacta. Entonces, es muy importante que entendamos que el alcance de esta estrategia, de partida en términos de emisiones, apunta tanto al carbono incorporado como al carbono operacional, y desde la perspectiva de lo que queremos analizar y entender, es tanto cómo medimos esta huella, cómo generamos efectivamente trazabilidad, cómo generamos buena información, cómo generamos metodologías consensuadas y eventualmente cómo generamos toda esta lógica de MRV, medición, reporte y verificación. Pero aparte de eso, también nos interesa plantear acciones y ponernos desafíos sobre cómo lo reducimos, o sea, cuál es el camino y acciones que podemos tomar en materia de mitigación como sector para alcanzar los compromisos de carbono neutralidad al 2050. Y simplemente un poco la lógica de la estructura antes de ya entrar en materia. Partimos identificando una visión, ¿cierto?, que nace como resultado de este proceso participativo. Eventualmente, muy vinculado a esa visión, salen 4 pilares objetivos estratégicos. Luego definimos una serie de metas que responden a alcanzar estos objetivos estratégicos con bajo horizontes temporales, de temporalidad, que son los que se ven ahí, de hoy día hasta el 2050, pasando por etapas intermedias, y luego ya cada eje que responde a un pilar, que responde a su vez a la visión, incorpora una serie de acciones que van desde corto plazo hasta acciones ya de más largo aliento. Esa es un poco la lógica y la racionalidad atrás de la estrategia. Entonces, simplemente como un ejemplo, no sé, en un primer eje, gestión de la información sobre la huella de carbono en la construcción, definimos una acción. Se debe definir una institución responsable de consolidar un registro nacional de emisiones para el sector. Eventualmente decimos que esta acción responde a un eje transversal de gobernanza, porque es una acción que efectivamente es de gobernanza, no es de difusión, no es de financiamiento, no es de fomento. Es una acción muy prioritaria en el corto plazo y eventualmente los actores atrás involucrados son el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, Programa Huella Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, que eventualmente puede apoyar la consolidación de datos. Esto simplemente es un ejemplo, no recuerdo si quedó finalmente de esta manera o parecido en el documento final, pero me gusta como ilustración. Y luego lo que nos tenemos que ir respondiendo hacia adelante, y es un poco la etapa posterior de la estrategia, donde les queremos pedir mucha ayuda en el proceso de consulta pública, es entender qué actores, qué personas podrían vincularse, y ustedes mismos vincularse a trabajar por estas acciones y cuáles son los compromisos que se requiere llevar a cabo para cada acción. En el documento, cada acción está explicada, se identifica si es de corto, mediano o largo plazo, a qué es que transversal responde, y por otro lado, cuáles serían las instituciones relevantes para el proceso de implementación. Entonces, miremos rápidamente ahora los resultados consolidados del borrador, como invitación a que hagan, por favor, ustedes una lectura detallada del documento. No es un documento tan largo, son cerca de 30 páginas, sí, aproximadamente 30 páginas. Este es un poco el índice, partimos con ciertas abreviaciones, hay una pequeña introducción, hay un contexto de relevancia de la estrategia en el contexto nacional, hay un acápite sobre definiciones relevantes, un poco para también nivelar la cancha en términos de los conceptos que se están usando a lo largo del desarrollo. Se explica brevemente lo que ya les comenté sobre este proceso de elaboración de la estrategia, los pasos que se tomaron, y ya luego entramos en materia directa sobre visión, objetivos, meta, y luego pasamos a nivel de ejes y acciones. Entonces, muy rápidamente, la visión obviamente busca alcanzar la carbono neutralidad del sector, incorporando una noción también entre el parque nuevo de edificaciones construido bajo estándares de emisiones netas cero, y que el parque existente también tiene que haber reducido y o compensado sus emisiones. Este tema es muy importante porque muchas veces enfocamos la política
sobre sustentabilidad a la nueva edificación, pero nos olvidamos del parque existente, que es un parque que sigue operando, sobre el cual ya no podemos hacer mucho en términos de, por ejemplo, su carbono incorporado, pero sí podemos hacer mucho sobre su carbono operacional. Entonces podemos aplicar prácticas de reducción del consumo de energía, eventualmente hacer renovaciones inteligentes para que se aumente su vida útil, y así podemos también contribuir a este desafío de la carbono neutralidad. Identificamos 4 pilares que se ven mucho más claros en esta lámina y que responden luego a los ejes. Lo primero es la importancia de la reportabilidad de la huella, y que tiene que convertirse en una práctica habitual dentro del sector, y obviamente tiene que ser gestionada de manera transparente y de conocimiento público. Entonces acá identificamos uno de los pilares de la estrategia. Como segundo pilar, vemos que si bien ya existe un compromiso y una articulación de actores, este compromiso tiene que ser permanente y tiene que generar acuerdos para que se promuevan acciones en torno a la carbono neutralidad del sector. Como tercer punto, la regulación tiene que migrar a estándares también de construcción bajo en carbono, y promoviendo la innovación de los distintos actores del mercado de la construcción, no solo a nivel residencial, sino que también a nivel de infraestructura pública, infraestructura privada, y quizás no solo edificios, sino que quizás en el mediano y largo plazo también infraestructura de vialidad, grandes obras de infraestructura nacional, no sé, faenas y procesos industriales, etcétera. Entonces acá es muy relevante que la regulación avance en esa línea y en esa materia, y se están dando pasos muy, muy concretos en esta línea. Algo mencionó Erwin en la introducción: la ley de eficiencia energética ya incluye mucho más lineamiento hacia la calificación de vivienda. Eventualmente se están tomando decisiones sobre el tipo de materialidades, sobre la cuantía de materialidades por proyecto, etcétera, varias cosas. Y finalmente, como último, pero no por eso menos importante, es la concientización sobre la importancia de la construcción baja en carbono y la carbono neutralidad y el cambio climático en general. Acá yo diría que es una concientización transversal, así quedó escrito como eje en el documento, porque no solo apuntamos a los actores del mercado, a la inmobiliaria, a los proveedores de materiales, a las constructoras, a los tomadores de decisión en este sector, sino que obviamente apuntamos muy fuerte también al usuario final, a la persona que compra una vivienda, que habita una vivienda, que compra o arrienda, más bien dicho, que son quienes deben hoy día demandar esto. Si ellos no demandan, y un poco cuando nos imaginábamos el ejercicio de la visión al 2050, nos imaginábamos que esto era un requerimiento que venía desde nosotros. Nosotros como individuos, como habitantes, demandábamos modificaciones netas de baja en carbono, y esto a su vez era lo que generaba esta transformación agua abajo en toda la cadena de valor de un proyecto. Yo creo que en beneficio del tiempo no voy a entrar en detalle de las metas, simplemente contar que hay metas asociadas a porcentaje de reducción. Por ejemplo, queremos que al principio, al 2025, exista una plataforma pública que reporte las emisiones. Ese es como un primer gran desafío y una primer gran meta. Luego, al año 2030, que exista una línea base de huella de carbono de la edificación con año de referencia 2025. Lo habíamos puesto primero la línea base al año 2025, pero nos dimos cuenta que el proceso todavía es largo, y el 2025, por mucho que falten 4 años, está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, es mejor hacer algo bien hecho y una línea base al 2030, pero tomando data desde el 2025 en adelante. Así nos damos los tiempos de hacer medición, hacer validación de datos y eventualmente tener una mejor trazabilidad de la información. Y ya luego, desde el 2030 hasta el 2050, ir construyendo un camino de reducción de las emisiones, desagregado por edificación nueva, por proyectos privados versus proyectos públicos, también entendiendo que tiene que haber un rol promotor del sector público en la edificación sustentable, y finalmente también atacando metas y poniendo metas concretas para el parque existente. No tanto a nivel de carbono incorporado, pero sí a nivel de carbono operacional. Eso, finalmente llegamos a estos 4 ejes que son los que responden a este plan de acción, y 50 acciones.
quieranlo o no, llegamos a 50 acciones y hicimos ahí el símil de 50 acciones para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Suena bien, suena como una frase potente que podemos comunicar como sector a otros actores y eventualmente ser un actor activo dentro del desafío país de la carbono neutralidad. El primer eje es gestionar la información sobre la huella de carbono en la construcción. Un poco ya lo expliqué, este tema de las calculadoras, generar instructivos sobre cómo medir, generar una guía, quizás un estándar nacional o una guía metodológica para el cálculo, cosa que todos sepamos cómo hacerlo, independiente de qué actores desarrollen calculadoras. Nosotros desde BP ya estamos trabajando, por ejemplo, con algunas inmobiliarias haciéndole cálculos de carbono incorporado y operacional en sus proyectos. Contamos con avance en esa línea, entonces también felices de contactarnos con quienes estén interesados en esos temas. Eventualmente realizar proyectos pilotos y poder medir. Afortunadamente esto ya se está haciendo, se están trabajando a nivel de pilotos, el Instituto de la Construcción y el MIMBU tienen unas licitaciones hoy día en desarrollo para estos temas, justamente para ir generando una métrica que funcione y que sea estandarizada para todos los actores. Como segundo eje, la coordinación institucional para vincular la huella de carbono al marco regulatorio nacional, y acá principalmente identificamos acciones de gobernanza, ¿cierto? Desde la perspectiva de que se siga trabajando en esta figura de comité de huella de carbono en la construcción, que ojalá este comité se institucionalice y adquiera más fuerza y más peso dentro de la toma de decisiones del sector público, que eventualmente se siga trabajando con los gremios, con las entidades de formación, para que el concepto y esta estrategia y las acciones que se van tomando permeen, ¿cierto?, en todos los actores de no solo del sector construcción, sino que la sociedad civil en general. Como tercer eje, un poco más enfocado en los productores de materiales, desarrolladores de proyectos y proveedores de soluciones también de sistemas de energía para la operación de edificios, ¿cierto? Innovación de productos, materiales y servicios bajos en carbono. Acá vemos un rol muy fuerte de instituciones como Corfo, Construye 2025, los centros de excelencia de formación, los centros técnicos de la construcción, en fin, todo el trabajo colaborativo que se tiene que hacer desde la industria. Y finalmente, como cuarto eje, la concientización transversal sobre la relevancia de la carbono neutralidad. Acá, como ven, principalmente las acciones estarían atendiendo a temas de formación y difusión, pero también hay aspectos muy relevantes de gobernanza, por ejemplo, que existan definiciones y un lenguaje común en torno a cuando hablemos de carbono neutralidad en la construcción, eventualmente que exista armonización de conceptos, que haya, por otro lado, incentivo y financiamiento para promover estos proyectos piloto y disponibilizar oferta de construcción baja en carbono, que se generen herramientas, que se fomenten nuevos modelos de negocio. Yo diría que con esto un poco damos por cerrada esta presentación y feliz de escuchar, no sé si en el chat quedó mucha información, pero feliz de escuchar ahora en los pocos minutos que nos quedan preguntas u opiniones al respecto. Muchas gracias. Dejé de compartir, no sé. Gracias, Mauricio. Estamos viendo tu escritorio. Perdón, están viendo mi desorden. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Les comento que en el chat les dejé el enlace para acceder a la consulta pública del MIMBU. Ahí van a encontrar entonces una cajita para dejar sus observaciones o si quieren pueden también subir algunos archivos. Hasta el momento solamente tengo registrado un comentario que apareció recién de Manuel Núñez, que nos comenta que es clara la obligación como industria de mejorar los indicadores de sustentabilidad. Pero para el área privada, ¿cuáles serían los incentivos para que se pueda incorporar la información de la huella de carbono en sus proyectos? ¿Se está pensando en algún requerimiento nuevo para los proyectos o cambio de leyes? Siempre en el ámbito del área privada. Entonces, Mauricio, Paola o Pía, si es que alguno de ustedes quiere contestar esta pregunta. Yo podría contestar esta pregunta, creo. Gracias. Bueno, primero comentar que ya se está solicitando información de declaración ambiental de productos en la certificación Vienda Sustentable. Entonces, comentar que a Manuel que
en un principio, todos estos temas se van a movilizar en forma voluntaria, ya todos los temas vinculados en general al marco de la sustentabilidad. Entonces, estamos trabajando con el CES, la certificación de edificio sustentable, con la certificación vivienda sustentable también, en que los proyectos certificados puedan reportar a través de estas certificaciones, ¿cierto? O declaración ambiental de producto, donde uno de los impactos es la huella de carbono del producto, y también aparece como información en el informe final la huella de carbono de operación. Entonces, por mientras, estamos avanzando, fomentando básicamente la declaración ambiental de producto. Hay que partir por ahí, que es justamente lo que mencionaba tanto Pía como Mauricio, que primero que tenemos que hacer es levantar información, y hay que partir por los productos y después por los procesos. No estamos viendo ninguna ley al respecto. Lo que sí, en la medida que la industria se vaya movilizando, esto sí podría ser factible incorporarse más adelante, ya quizás en algún requerimiento, pero bastantes años más adelante. Nosotros, una vez que también se movilice, podemos empezar a pedir información en los programas habitacionales, pero esto también se ve que se requieren varios años más. Se requiere contar con etiquetado de productos también, con la información ambiental de los productos, con información de los procesos, que hoy día estamos como focalizados en poder levantar la información, porque no podemos pedirle a la industria no podemos exigirle a la industria que publique información que hoy día no existe, que no está disponible, ¿ya? Entonces hay que partir por ahí. Creo que con eso más o menos respondo. Muchas gracias, Paola. Hay otra pregunta súper interesante que justamente yo les comento que es un tema que conversamos en la última reunión del comité, que trata acerca del carbono biogénico, si se está considerando en la estrategia y cómo se abordará entonces la relación de este comité y la estrategia con la industria forestal. Se las dejo planteada entonces a los tres. Tal vez yo podría tomar esta. Bueno, el carbono biogénico tiene, dentro de los nuevos estándares de la 21.930 nueva y de la actualización de la 15.978, está definida la forma de considerar el carbono biogénico. Así que en la medida que nuestro país adopte estos estándares, podríamos aprovechar ya esas definiciones internacionales de carbono biogénico. En general, por supuesto, el carbono biogénico es el que está contenido en el material, pero hay otras fuentes de carbono del material, el aserrado, el transporte, la preparación, los aditivos, etcétera, que sí emiten una huella de carbono. Entonces, eso lo tenemos que considerar en base a las metodologías que adoptemos como país para el cálculo de la huella de carbono. Y me parece que la estrategia es un documento un poco de mayor nivel, entonces probablemente no está considerado en la estrategia, pero sí va a estar considerado en estos documentos más técnicos que son los estándares de medición. Perfecto. Muchas gracias, Pía. Quizás pues solo para complementar, Rodrigo, el punto de la Pía, que lo explicó muy bien, también tenemos que entender bien el trade-off que hay de cómo otros sectores consideran a la biomasa, por ejemplo, desde la perspectiva de sus emisiones, porque, no sé, por el impuesto verde que hoy día existe a la emisión, si yo tengo una planta que genera con biomasa, cuenta como que fuera carbono cero y que no está generando emisiones, entonces ahí hay que hacer todo ese análisis también y esa armonización entre estándares y metodologías que se vayan utilizando, porque no podemos, como desde el lado de la contabilidad, por ejemplo, de las emisiones del sector construcción, incorporar la biomasa o la construcción en madera, cargarle una huella muy grande si es que vemos que otros sectores asumen la madera como carbono neutral. Entonces, es parte justamente de los desafíos que hay que abordar dentro de las acciones de la estrategia. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta de Catalina Pérez es ¿cómo se está abordando el fin del ciclo de vida en la estrategia? ¿Cómo se fomenta la circularidad en nuevos materiales de construcción? Son varias preguntas, perdón. Pero quedémonos primero con cómo se está abordando el fin del ciclo de vida en la estrategia. Mauricio, quizás. Sí, bueno, obviamente en términos al menos de la información internacional que uno tiene, el fin de ciclo no pesa tanto en la huella del ciclo de vida completo del edificio. Eso es un punto que tenemos que tener clarito como consideración. Eso no quita que no sea relevante. Y acá, como también lo dijo Pía en su presentación, hay mucho trabajo que se ha hecho, al menos en el sector de la construcción, desde la perspectiva de otras estrategias que en este caso las revisamos, fueron parte de la revisión bibliográfica y se trataron de integrar y hacer sinergia. Entonces la idea es que esta estrategia haga llamado
por ejemplo, la estrategia que existe, creo que son dos. Hay una de la Corfo que habla menos de construcción, es más genérica, pero hay otra que la lideró parte del equipo de Construye 2025. Corrígeme, Pau, si estoy equivocado, donde tú también participaste, que tiene que ver sobre... Hay dos estrategias de economía circular. La estrategia de residuos, construcción y demolición en economía circular en construcción, que lo lideró Construye 2025, pero es una estrategia que desarrollamos en conjunto en un comité público, que está bajo el alero de la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable. Esa hoja de ruta es hasta el 2035, donde tenemos medidas, metas bien concretas, y que está integrada a esta estrategia. Y la otra estrategia es la de economía circular, que es global, es como de país. De hecho, aprovecho de comentar que ayer la aprobó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pero es mucho más general, ¿ya? Así que esta estrategia de huella de carbono está mucho más vinculada a la estrategia de economía circular del sector construcción. Está alineada con ella. Perfecto, muchas gracias. Pero en particular, quería responder en particular la pregunta de los materiales. La estrategia es mucho más general que meterse en temas específicos, pero está abierta, bueno, por eso la consulta pública, para que la revisen y vean si hay temas que habría que profundizar. Perfecto, muchas gracias. La pregunta también que venía después tenía que ver con cómo se está abordando los materiales en la estrategia. ¿De qué manera entonces los materiales pueden acreditar su huella? ¿Cómo está planificado eso entonces en las metas de la estrategia? No, como acabo de decir, es más general que eso, pero la forma va a ser de los materiales en particular, va a ser a través de etiquetado de productos y declaraciones ambientales de productos. Sí, ahí hoy día, como dice la Pau, la declaración ambiental de producto, al menos a nivel internacional, es el elemento es la moneda de cambio, por decirlo de una forma, de sustentabilidad asociada a un producto o un material de construcción. Obviamente, desde la perspectiva de la huella, a nosotros nos interesa un indicador que es el potencial de calentamiento global, que muchas veces también es un subconjunto de esta declaración ambiental, pero ahí hay que ver cuál es la lógica y cómo también se pueden revivir cosas que ya se habían hecho desde hartos años atrás, como desde el 2010, 2012 existían bases de datos, me acuerdo DAPCO, Ecobase, el Chile GBC tiene ahí su catálogo verde, no estoy seguro del nombre, pero hay harto avance asociado a los materiales, ahora hay que ver cómo eso se masifica. Muchas gracias, Mauricio. Carolina San Martín pregunta, respecto de la estimación en años aproximados que tienen en el eje 2, se presenta una alianza de mediano plazo con municipios. Ahí, Mauricio, si es que pensaron un poco más respecto a la estimación de años de esta alianza. Recuerdo esa acción. Entendemos, y para todos los que estuvimos participando en el desarrollo de la estrategia, que el vínculo con los gobiernos locales es fundamental para luego generar cierto... que las decisiones que se toman o que las políticas que se incorporen permeen en los desarrolladores de proyectos. Al final los municipios son un vínculo directo con constructoras, con inmobiliarias desde la perspectiva de los permisos de edificación, ¿cierto? Y todo este proceso, por lo tanto, lo primero es como nivelar y generar consenso entre qué metodologías, qué calculadoras, eventualmente qué mecanismos de reporte se utilizan. Y una vez que esos temas consensuados, que yo diría que es en un nivel un poquito más central, poder generar este intercambio y este aprendizaje hacia todos los municipios, ojalá aprovechar programas existentes, no sé, como una energética, lo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y en base a eso, que cada gobierno local tenga capacidad de transmitir esto a los desarrolladores de proyectos. Por eso están ahí, y en términos temporales yo diría que los primeros 5 años de desarrollo de la estrategia van a estar mucho en pilotos, validar pilotos, generar data y consensuar herramientas y metodologías. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Siguiendo con el tema de la regionalización, Andrés Concha nos pregunta lo siguiente. Debido a que el traslado de materiales, el provisionamiento de mano de obra es muy centralizado en Chile, si se están considerando en la estrategia variables regionales de acuerdo al alcance de proyectos públicos e iniciativas privadas. Por ejemplo, soluciones locales, vernáculas, etcétera.
Sí. Bueno, la Pau también puede complementar. No se detalla, la estrategia, como se dice, es más bien generalista en ese sentido. No se detalla a nivel de qué incentivos, por ejemplo, se podrían generar para promover el uso de materiales locales en la edificación. Sin embargo, yo diría que es un elemento muy relevante después en el trabajo. Entonces, cuando hagamos, yo diría, la segunda o tercera derivada de la estrategia y de una acción pasemos a definir normativa, en esa normativa es donde se tienen que generar estos espacios de discusión para ver, por ejemplo, no sé, pensando en voz alta, un proyecto público tenga mejor puntaje en la evaluación o un DS19 si es que la constructora considera materiales con cercanía del emplazamiento. No sé, ahí Pau, a lo mejor dije algo muy disparatado, pero como que para allá apunta. Yo creo que igual, para responderle un poco a Andrés también, claro, la estrategia son lineamientos generales, no podemos como definir algo tan exacto. Efectivamente no hay un enfoque regional, yo creo que eso sería un súper buen aporte desde las regiones. Aquí hay hartos contrapartes regionales de nosotros que están participando, como Freddy, como Andrés también, que pueden aportar con ese enfoque, pero también lo otro es que después de la estrategia tenemos que desarrollar planes de acción en los temas. O sea, hay temas que están los lineamientos, están las acciones definidas, pero cómo se implementan estas acciones tienen que tener un plan de acción. Así que, bueno, estamos partiendo. Gracias. Quisiera tal vez complementar lo que decía Paola. Me parece vital que todos los que están en esta reunión participen de la consulta pública, dejen sus comentarios. Si ven que falta algo, como por ejemplo este alcance local o más regionalista, por favor inclúyanlo, porque esto es un borrador de estrategia y entre todos tenemos que formarla. Este es el momento en el cual tomamos las decisiones estratégicas, las decisiones que van a definir qué se hace y qué no se hace. Después vamos a definir cómo lo hacemos. Pero ahora es el momento de definir qué. Entonces, es el mejor instante para ayudar a tomar decisiones y ayudar a darle curso a esta estrategia que nos va a acompañar durante los próximos 30 años. Así que por favor tómense el tiempo de revisar la estrategia nacional, participar de la consulta pública y dejar todos los comentarios para que la podamos mejorar también. Ya, pues muchas gracias, Pía. Comentarles también que las presentaciones de hoy día las vamos a colgar en las 3 páginas que habíamos mencionado al principio en el chat, Chile GBC, MIMBU, el instituto. Vamos a dejar toda la información a su disposición. Nos están quedando las últimas preguntas por el tema del tiempo. Jorge Manríquez nos pregunta, yo creo que Paola, esta pregunta es para ti, ¿qué está haciendo el Estado para motivar que las empresas proveedoras de materiales entreguen los datos de su respectiva huella? Si es que hay considerar algo respecto a la estrategia. Bueno, de partida, lo que mencioné al principio, que están las certificaciones, o sea, ya la certificación LEED, que no es del Estado, lo venía promoviendo hace un tiempo, y la certificación Vivienda Sustentable y la certificación de edificios sustentables, que son iniciativas de chilenas, esas sí los promueven, pero lo otro importante es que en este comité, el Comité de Huella de Carbono de Edificación, participan los gremios de materiales. Está Corma de madera, está ICH de hormigones, está, no, qué sé yo, está Volcán, y hay diferentes instituciones de materiales que están participando en esta mesa, de manera de que también ellos hagan aportes. O sea, los participantes de esta comisión comprometen acciones también. Está también Yerdao ASA, Sintac, hay varios proveedores de materiales. Entonces, en la medida que participen todos y cada uno comprometa un granito de arena, vamos a ir todos logrando este avance. Y yo creo que es súper importante recalcar que este trabajo es un trabajo público-privado. Aquí hay varios ministerios, no sé si al principio quedó bien claro, pero está el Ministerio de Medio Ambiente en este comité, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Energía, está Corfo a través del Construye 2025, bueno, el MIMBU, y están, aparte de los expertos en análisis ciclovía que están participando, universidades, en la Cámara Chilena de la Construcción, qué sé yo, están los proveedores de materiales, no todos, pero gran cantidad, y la idea es que en la medida que más personas participen y entre todos vayamos definiendo estos lineamientos, va a haber mucho más compromiso también. Y eso es súper importante de la mesa, que no sea como un mandato del Estado, sino que aquí vamos entre todos modelando un desarrollo sustentable. Eso. Perfecto. Les informo, bueno, tenemos que terminar a las 12:15, así que nos queda espacio para una pregunta. Hay algunas preguntas que son un poco técnicas. La verdad es que yo creo que correspondería más para un tema ya de un análisis más profundo
yo creo, en temas de generación de gases de efecto invernadero. Así que por un tema de tiempo solamente las vamos a dejar fuera, pero quiero ver entonces la última pregunta, que yo creo que es más atingente a la estrategia, que es de Francisco Rivas. Consulta cómo la estrategia de huella de carbono se está alineada con la hoja de ruta planeada para la industria del cemento, que se publicó en 2019. No sé quién responde ahí, yo voy a dar una respuesta. Francisco, no está considerada dentro de los antecedentes que se ocuparon en el desarrollo de la estrategia, así que te agradeceríamos que si tú tienes mayor conocimiento, que lo incorpores. El Instituto de Cemento y Hormigones de Chile es parte del comité, pero no está esta información en el desarrollo como antecedente del desarrollo de la estrategia. Así que se agradecería que se incorporara como observación, y en particular qué ejes importantes se estiman que sean importantes de integrar acá. Mauricio, no sé si tú quieres complementar algo. Sí, efectivamente, no, por ejemplo, en la fase de revisión bibliográfica no fue un documento que se tuvo a la vista. Sabíamos de su existencia y sí el Instituto Chileno del Cemento y Hormigón participó en los talleres y en el proceso participativo también para que esté clarito, pero creo que no hubo tanto foco en específicamente a nivel de materiales. Y además está decir que efectivamente el hormigón es uno de los agentes más importantes de la edificación en Chile en términos del aporte a sus emisiones de carbono incorporado. Perfecto. Rodrigo. Sí, las otras preguntas efectivamente son técnicas, pero son justamente el sentido de la discusión. O sea, el tema del aporte de las renovables, por ejemplo, en la carbono neutralidad asociada a la operación de los edificios va a ser vital. Estamos conscientes y lo entendemos, y en la medida que la generación distribuida se siga posicionando, eso claramente es un aporte y una ayuda. Entonces la respuesta ahí es como sí, en términos de alcance 2 para la persona que lo haya consultado. Perfecto. Sí, la verdad es que hay hartas preguntas bien técnicas, pero no dejan de ser interesantes, todo lo contrario. Así que les quiero comentar que... Rodrigo, perdón, acabo de ver que publicaron el formulario para asistencia, que los que les interese registrarse van a estar en la lista de difusión de diferentes temas, entonces les agradeceríamos que se registraran. Súper interesante. Sí, lo estoy viendo, los organizadores de la ITEC están dejando entonces un enlace a un formulario de Microsoft para que entonces dejen sus datos. Y por último, bueno, comentarles que esto era una presentación cortita, dejarlos súper invitados entonces a que revisen la página de consulta pública del MIMBU, que está en el chat. Por otro lado, si es que, bueno, tuvieran alguna consulta más particular respecto a la organización de este comité, o también si quisieran también que yo, como secretario del grupo, haga llegar alguna pregunta a Paola, Mauricio, les dejo mi correo electrónico y agradecer entonces por la gran participación. Tuvimos más de 100 asistentes, así que creo que hay mucho interés. Este comité siempre se ha caracterizado por ser súper transversal, así que nos vamos más motivados que nunca. ¿Ya? Pía, Mauricio y Paola, muchas gracias por contestar estas preguntas, por las presentaciones. Así que nos vamos entonces súper satisfechos con la reunión de hoy día. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos también por venir, por asistir, y que participen y que manden hartos comentarios. Gracias a todos por la excelente convocatoria y esperamos que como decía Pía, el proceso se metan y contribuyan en el desarrollo de esta estrategia. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, siempre un placer estar aquí y por supuesto vamos por más participación en la consulta pública, que es cortita además. No lo dejen para muy adelante porque tenemos poco tiempo para esto, hay creo 3 semanas de plazo. Así que háganlo al tiro, métanse hoy, tómense un café y léanse la estrategia. Y dejen sus comentarios, por favor. Vale. Gracias a todos. Que tengan súper buen día. Chao, chao. Chao, chao. Chao.